Paz de Cristo, que Dios les bendiga muy grandemente. Y en este día, primeramente, le quiero dar gracias a mi Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de poder estar un día más por este medio, para poder hacer un video más. Y en este día quiero primeramente darle gracias a mi Señor Jesucristo y darle gracias también a cada una de aquellas personas que han de estar escuchando este video que voy a estar subiendo por este medio de YouTube. Y quiero en este día subir un video que he titulado Los discípulos y el Espíritu Santo. Hace algunos días que en oración el Señor me ha estado trayendo, en el tiempo de mi oración me ha estado trayendo el libro de los Hechos, donde fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y en este día quiero compartir con cada uno de todas aquellas personas que han de escuchar este audio, lo que el Señor me ha ido poniendo en el corazón. Quiero transmitir este audio para todos aquellos que me han de escuchar y que sea el Espíritu Santo el que les revele lo que Él quiere poner, porque es el Espíritu Santo el que hace todas las cosas, sin Él nada somos, y el Espíritu Santo es el que dispone los corazones y el que atrae al ser humano para que Él pueda ser para que el ser humano escuche lo que el Espíritu Santo quiere hablarle al corazón. Cuando el Espíritu Santo atrae a una persona a cierto lugar, como lo vamos a estar mirando, es porque Él tiene un plan y un propósito con aquella persona. Y leo así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos 1:4 nos dice así, hablando del Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo les habló a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Y dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Entonces miramos aquí que el Señor Jesucristo les está ordenando a sus discípulos, les está dando un mandato antes de que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, porque aquí nos dice, estando juntos, quiere decir que el Señor Jesucristo aún no había ascendido a los cielos. Y en el libro de los Hechos nosotros miramos que ahí es donde comienza el relato de antes de que los discípulos comiencen a predicar y comiencen a hacer todo lo que el Señor les había mandado. Dice que el Señor Jesucristo estaba aún todavía con ellos. Comienza el relato describiendo cómo se encontraban en ese momento, describiendo cómo comenzó el libro de los Hechos. El libro de los Hechos comienza dándonos testimonio que el Señor Jesucristo aún no había ascendido a los cielos y nos dice que estando juntos les mandó. Esta fue una orden que el Señor Jesucristo les dijo a todos aquellos que estaban reunidos y se habían reunido con él. Dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto nos da a entender que los discípulos, durante el tiempo que caminaron con el Señor Jesucristo, ellos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, sino que ellos solamente eran guiados por el Señor Jesucristo y Él era el que les daba instrucciones a dónde ir y a dónde no ir. Y el Señor Jesucristo los guiaba y les decía qué debían de hacer, y Él era el maestro de ellos mientras el Señor Jesucristo estuvo caminando visiblemente en un cuerpo humano. Dice que Él era el maestro de ellos, Él era el que los instruía, el que los enseñaba y el que les escogía los lugares a dónde ir y a dónde no ir. Pero el Señor Jesucristo dice que ellos, después de que Él fuera al cielo, ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo que iba a venir sobre cada uno de ellos para comenzar a dirigirlos. Y también les dice en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder que ellos iban a recibir cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo nos dice para qué sería. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que cuando el Espíritu Santo viniera, iba a venir sobre ellos primeramente para darles poder y autoridad, para darles valor, y iba a venir también para dar testimonio a través de los discípulos, para que ellos pudieran dar testimonio del Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo a través de ellos los iba a capacitar para dar testimonio del Señor Jesucristo y para predicar el mensaje del Señor Jesucristo. Lo mismo el Espíritu Santo viene a hacer en cada uno de nosotros. Esto lo podemos ir mirando que el Señor Jesucristo aquí les dio
a los discípulos el secreto, cómo sería que ellos iban a poder tener esa capacidad para dar testimonio de Él y cómo es que ellos iban a tener el poder para poder vencer todos los obstáculos que se iban a presentar, porque iba a haber oposición de los sacerdotes, de los maestros y de muchas personas que se iban a oponer para que no fuera predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos iban a enfrentar con muchas oposiciones. Entonces era necesario que ellos primero, para que pudieran predicar y dar el primer sermón, aquí cuando estamos hablando, los discípulos aún todavía no habían predicado ningún sermón desde que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos. O sea que el Señor Jesucristo todavía no asciende a los cielos, pero todavía no habían predicado ningún sermón después de que el Señor Jesucristo había resucitado de los muertos, después de que el Señor Jesucristo les había hablado en Mateo, en Marcos, en Lucas, en San Juan, y entramos en el libro de los Hechos. Entonces nosotros miramos que aún ellos todavía no comenzaban a predicar el mensaje del Señor Jesucristo, y aquí Él les está dando las últimas instrucciones antes de ir al cielo, y les está dando una orden que es necesario que esperen en Jerusalén, que no se muevan de Jerusalén y que esperen la venida del Espíritu Santo para que ellos puedan comenzar a predicar ese evangelio que les envió a predicar, porque era necesario que ellos predicaran, pero no guiados por su propia humanidad, sino que comenzaran a predicar todo lo que el Espíritu Santo les iba a ir poniendo a predicar. Cuando dice en Hechos 1:2, en Hechos 2:1, perdón, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces miramos que ellos obedecieron al Señor Jesucristo y ellos permanecieron juntos. Todos aquellos que habían recibido la orden se mantuvieron juntos, unánimes, en el lugar que el Señor Jesucristo les había mandado, que era en el aposento alto. Entonces dice que allí donde esos discípulos estaban, pero ellos no estaban allí en ese lugar porque ellos habían escogido ese lugar. Ellos estaban en el lugar que el Señor Jesucristo les había mandado a reunirse y a esperar el Espíritu Santo, a esperar la venida del Espíritu Santo para que recibieran poder y autoridad, para que comenzaran a caminar después de que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos. Dice en el versículo 2, Hechos 2:2, dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces nosotros miramos que aquí nos dice claramente que de repente vino del cielo. De repente vino del cielo un estruendo, dice, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Quiere decir que el Espíritu Santo, aunque había muchas personas en ese tiempo reunidas en Jerusalén, que habían venido de diferentes lugares a celebrar la fiesta, nosotros miramos que el Espíritu Santo no descendió donde todas esas personas, sino que solamente descendió donde estaban los escogidos, aquellos que habían sido escogidos por el Señor Jesucristo, para que ellos le dieran continuidad al evangelio que él había comenzado a predicar, pero ahora ya él les iba a ayudar a través de su espíritu a darle continuidad a lo que él había comenzado. Esta es la continuación del evangelio y la continuación del reino de los cielos que había venido a la tierra, y ellos comenzaron a predicar el evangelio. Y aquí es donde comienza la predicación del evangelio después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Pero el evangelio, el reino de los cielos comenzó a manifestarse con la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros miramos que la expansión de ese evangelio comenzó con la venida del Espíritu Santo. Toda persona que no camine dirigida por el Espíritu Santo, va a ser muy difícil que pueda permanecer en pie y que pueda dar testimonio del Señor Jesucristo. Dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces nosotros miramos que dice aquí claramente que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de aquellos que estaban esperando la venida del Espíritu Santo y que estaban obedeciendo el mandato del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo les había ordenado que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedasen en Jerusalén y esperasen la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo descendió sobre todos aquellos que estaban
en el lugar que el Señor les había mandado y todos aquellos que habían sido llamados. Miramos que cuando el Señor Jesucristo caminaba sobre la tierra, lo seguían multitudes de personas, pero aquí miramos que la palabra de Dios nos dice que solamente eran 120 de todas aquellas multitudes que estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces miramos aquí que dice que después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Si nosotros lo miramos aquí bien, está diciendo que el Espíritu Santo fue el que puso las palabras en ellos para que ellos comenzaran a predicar el mensaje que el Espíritu Santo les estaba poniendo en ese momento para que ellos comenzaran a hablar la palabra que tenían que hablar a cada una de aquellas personas que se encontraban reunidas en Jerusalén. Entonces nosotros miramos que es el Espíritu Santo el que puso en boca de Pedro, en boca de cada uno de aquellos hombres y mujeres que se habían reunido en Jerusalén, la palabra que él quería que fuera escuchada por todas las personas que estaban reunidas. Entonces, Hechos 1:5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, nosotros miramos que aunque eran judíos y eran piadosos, el Espíritu Santo no descendió sobre ninguno de ellos, porque ellos no habían sido enviados a estar en el lugar. Ellos estaban ahí porque era una fiesta que se hacía todos los años. Entonces nosotros miramos que ellos también habían sido reunidos por medio de la fiesta que se hacía, pero el Espíritu Santo no vino sobre todos aquellos, sino que vino solamente sobre aquellos que habían sido escogidos para comenzar a expandir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y para darle continuidad a todo lo que Él había comenzado. Dice, hecho este estruendo, fíjese quién fue el que reunió toda la multitud para que aquellos que habían sido escogidos y acababan de ser llenos del Espíritu Santo comenzaran a predicar el primer sermón después de que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos, porque este es el primer discurso, el primer sermón que Pedro iba a predicar y los demás que estaban reunidos con él después de que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces nosotros miramos que para el Espíritu Santo es muy importante que toda persona que es llamada a predicar el Evangelio predique claramente el mensaje y en la lengua de las personas, que el mensaje esté claro. El Espíritu Santo Para el Espíritu Santo era muy importante que el mensaje que se iba a comenzar a predicar fuera escuchado en su propia lengua para que no hubiera excusas, y el Espíritu Santo quería que toda palabra que brotara de sus labios, de los que iban a estar predicando, fuera clara y fuera directamente como Él quería que la hablaran ellos. Entonces por eso dice que les dio la habilidad de hablar en la lengua de cada persona que estaba reunida en ese momento en Jerusalén. Todos aquellos que estaban escucharon el mensaje en su propia lengua, en su propio lenguaje, en su propio idioma. Porque aquí no son lenguas angelicales, sino que son lenguas para que ellos pudieran hablar el mensaje en el lenguaje, en el idioma de cada persona de los que estaban. Miramos que para el Espíritu Santo era muy importante que el mensaje se predicara claro y en la lengua de cada persona para que pudiera entender el mensaje con claridad y pudieran decidir y el Espíritu Santo pudiera trabajar en esos corazones que estaban de todas aquellas personas que se encontraban reunidas. Aquí podemos mirar que el mensaje tiene que ser claro y tienen que ser predicado por personas que estén ungidas y llenas del Espíritu Santo. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirar, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces nosotros miramos que ellos reconocían que ellos no podían hablar su lenguaje y su idioma, pero ¿quién les dio la habilidad? El Espíritu Santo, porque para el Espíritu Santo es muy importante que el mensaje se predique claramente y en la lengua, que no se le quite a la palabra ni se le ponga, sino que nosotros prediquemos el mensaje como el Espíritu Santo nos lo da, sin temor y sin miedo, porque Él va a estar con nosotros para darnos el poder y la autoridad para predicar
como Él quiere que se predique el mensaje. ¿Cómo pues, dice, les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces aquí podemos mirar que estas no eran lenguas angelicales, sino que eran idiomas que el Espíritu Santo les había dado la habilidad para hablar en la lengua de cada uno de los que estaban reunidos, para que ellos pudieran predicar ese mensaje, que era el primer mensaje que iba a ser predicado con la venida del Espíritu Santo por todos aquellos hombres que habían sido escogidos y elegidos por el Señor Jesucristo para que fueran a predicar el mensaje después de que Él ascendió a los cielos. Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Punto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces podemos mirar que dice que el Espíritu Santo les dio la habilidad para predicar el mensaje y para hablar las maravillas de Dios, para que fueran escuchadas claramente. Para Dios es muy importante que nosotros podamos hablar su palabra con claridad. Por eso es que el Espíritu Santo les dio la habilidad de hablar en el lenguaje de cada una de aquellas personas, porque era el primer sermón, y para el Espíritu Santo era importante que todos entendieran el sermón con claridad, para que para que pudieran entender cómo es que ellos se les estaba abriendo la puerta para entrar en el reino de los cielos. Decía, estando todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y en este día le hago la pregunta a usted, ¿en qué grupo de los que escuchan la palabra se encuentra usted que aún no ha recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Usted se encuentra en el grupo de aquellos que dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o en el grupo de aquellos que escucharon el mensaje, porque aquí dice que había muchísimos, o sea que había una gran multitud de judíos y de todas las naciones bajo el cielo que se habían reunido, pero cuando nosotros miramos, dice que de toda esa multitud no todos escucharon el mensaje, no todos lo recibieron, sino que muchos de ellos se burlaron de ese mensaje y lo desecharon y no quisieron recibir el mensaje, que era el mensaje que les estaba dando el Espíritu Santo, que era la manera que ellos se les estaba abriendo la puerta para entrar en el reino de los cielos, porque aquí el que les dio la habilidad de predicar y el que les puso las palabras para que las transmitieran fue el mismo Espíritu Santo, como lo estamos mirando. Hechos 2:29 dice, varones hermanos, os puede, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Esto está hablando el apóstol Pedro después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Dice, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces aquí está hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que en cuanto a la carne vendría de la descendencia de David, y les está hablando que este es el cumplimiento de lo que ya estaba dicho y hablado por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, todo esto, aquellos que lo estaban escuchando conocían las Escrituras y sabían de lo que el apóstol Pedro les estaba hablando. Dice, a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Como el Señor dijo, ellos iban a ir a dar testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo ahora era Él era el que nos había venido para introducir a todas aquellas personas en el nuevo pacto y en ese reino que el Señor Jesucristo había venido a levantar a la tierra. Y este es el primer sermón donde se está abriendo la puerta para gentiles, para judíos y para todas aquellas personas que el Señor iba a comenzar a llamar. Para todos nosotros que en este momento estamos ahí, fue donde se abrió la puerta, ahí es donde la iglesia nació, con el primer sermón que ellos predicaron en el día de Pentecostés, porque este es el día de Pentecostés, y el primer sermón predicado
Y esa palabra, así como en el Antiguo Testamento, el Señor descendió al monte Sinaí para darles leyes y mandamientos de cómo ellos iban a poder caminar en la tierra y cómo ellos iban a poder ser un pueblo diferente. Y así también el Espíritu Santo vino y les cambió las lenguas para poder introducir el mensaje que ellos tenían que hablar. Ellos no hablaron de su propia iniciativa, sino que ellos hablaron todo lo que el Espíritu Santo les mandó hablar, todo lo que nosotros miramos. El primer sermón de los apóstoles, cuando analizamos detenidamente, nosotros miramos que fue el Espíritu Santo el que les dio la habilidad para hablar. Dice así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces podemos entender que el apóstol Pablo nos está dando a entender que quien derramó el Espíritu Santo sobre ellos fue el mismo Señor Jesucristo que lo estaba derramando en ese momento, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora aquí está lo bueno. ¿Cuál fue el resultado que produjo ese mensaje en los corazones de todas aquellas personas que escucharon el mensaje y de todas aquellas personas que dejaron que el mensaje que el Espíritu Santo acababa de poner en boca de todos aquellos se predicaran? Aquí está el resultado y el Espíritu Santo nos enseña cuál va a ser el resultado cuando nosotros prediquemos el mensaje que Él nos ha dado y cuando nosotros seamos dirigidos por Él para predicar el mensaje aquí en la tierra. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les dice el apóstol Pedro, predicándoles a todos aquellos que se encontraban en Jerusalén. Y todas estas palabras que nosotros estamos leyendo, nosotros podemos mirar con toda claridad que el Espíritu Santo fue el que les dio la habilidad de hablar, y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Dice que y comenzaron a hablar según el Espíritu Santo les daba que hablasen. O sea que todo lo que estamos leyendo, el Espíritu Santo era el que les había dado la habilidad para transmitir el mensaje y había depositado el mensaje en cada uno de ellos para que todo lo que ellos hablaran fuera el mensaje que acababa de descender del cielo, que era un mensaje que acababa de descender del cielo, por donde se abriría la puerta para todo ser humano para entrar en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hasta en este día esa puerta sigue estando abierta y el mensaje sigue siendo el mismo, porque no ha cambiado, porque el Espíritu Santo no cambia el mensaje es el mismo, la puerta es la misma puerta para entrar, y el mensaje quedó escrito para todos aquellos. El nacimiento de la iglesia y el comienzo de la iglesia comenzó en el libro de los Hechos. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces miramos que el mensaje entró en sus corazones y ellos se compungieron de corazón y hicieron una pregunta. Hicieron una pregunta después de que hicieron el mensaje, porque estaban dispuestos a cambiar, dispuestos a hacer lo que ellos dijeran, porque ellos estaban arrepentidos de todo lo que ellos habían hecho y querían demostrar su arrepentimiento y querían saber qué podían hacer ellos y qué debían de hacer. Entonces nosotros miramos en el versículo de Hechos 2:38 que Pedro les dijo, arrepentíos. O sea, primeramente tenían que arrepentirse de todo corazón para poder ellos entrar en esa puerta que se estaba abriendo. Dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces les dice cuál es la forma que se les va a perdonar sus transgresiones y todo lo que ellos habían hecho, y cuál era la condición para que ellos pudieran entrar en el reino de los cielos. Dice Jesucristo, dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y luego dice, ¿para qué es el bautismo en el nombre de Jesucristo? Dice, para perdón de los pecados. Este es el primer sermón predicado por los apóstoles después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, y es un mensaje que el Espíritu Santo acababa de depositar en cada uno de aquellos que estaban esperando. Y luego les dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que cuando ellos fueran bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, después del bautismo hay una promesa que también pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios
llamare. Entonces está diciendo aquí que esa promesa y ese mandato es para todos los que estaban ahí, para sus hijos y para todos los que están lejos, dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, no está diciendo lejos de una ciudad a otra, sino lejos de tiempo. En estos tiempos que nosotros estamos, esa promesa sigue estando vigente y sigue siendo y está para todo aquel que el Señor está llamando de las tinieblas a su luz para que sea para que sea templo y morada de su Espíritu Santo aquí en la tierra y para que nosotros también seamos portadores de ese mensaje y para que nosotros también vayamos a predicar ese mensaje que el Espíritu Santo quiere seguir expandiendo a todas las naciones como comenzó. Así como comenzó el mensaje, así va a terminar. El Espíritu Santo me ponía en mi tiempo de oración que así como comenzó la iglesia, así va a terminar, porque el Espíritu Santo no cambia el mensaje. El Espíritu Santo, cuando nosotros miramos el mensaje que predicaron los apóstoles, todos aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo y que eran guiados por el Espíritu Santo, nunca cambiaron el mensaje ni cambiaron su forma de predicar. Dice, con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Entonces quiere decir que toda aquella generación que rechazó el mensaje, el apóstol Pablo dice, de esta perversa generación que está rechazando el mensaje que acababa de ser predicado y que acababa de ser puesto en sus labios por el mismo Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo está ahí, está inspirando al apóstol Pablo para revelarnos el corazón de aquellas personas que estaban rechazando el mensaje y está diciendo ser salvos de esta perversa generación que no quiere recibir el mensaje. Y hoy el Espíritu Santo nos hace un llamado a todos aquellos que escapemos y que comencemos a caminar guiados y dirigidos por el Espíritu Santo y que escapemos de todas aquellas falsas enseñanzas que se levantan, que no están de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha estado poniendo. Y dice ahí, así que los que recibieron su palabra, que era la palabra que acababa de depositar el Espíritu Santo en boca de todos aquellos apóstoles, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿En qué? Acaba de decir el Espíritu Santo, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quiere decir que había una gran multitud en el pueblo de Jerusalén, pero de toda esa multitud solamente como 3,000 personas fueron añadidas. Y todas las demás personas, toda la demás multitud rechazaron el mensaje que acababa de ser depositado en aquellas vasijas por el Espíritu Santo. Lo mismo sigue sucediendo en estos tiempos. Muchas personas siguen rechazando el mensaje del Espíritu Santo que Él dejó establecido y que está en las escrituras bien claro, y muchas personas lo siguen rechazando y lo cambian por sus ideas, por ideologías y por pensamientos de hombre, y comienzan a ser guiados por el hombre y no por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dejó su palabra con toda claridad y Él ya nos ha dejado el mensaje como está escrito. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el primer sermón predicado por los apóstoles y por el Espíritu Santo. Por eso este corto mensaje le he llamado los apóstoles y el Espíritu Santo, porque aquí miramos a aquellos hombres que fueron los primeros hombres llamados, llenos del Espíritu Santo. O sea, fueron los hombres que el Señor Jesucristo llamó para depositar en ellos. Fueron los primeros personajes que fueron bautizados por el Espíritu Santo y fueron las primeras vasijas que el Espíritu Santo comenzó a usar para comenzar a predicar el Evangelio a todas las naciones, lenguas, tribus y gentes de todas naciones bajo el cielo. Y cuando nosotros seguimos leyendo en el libro de los Hechos, miramos que toda la predicación comenzó en Jerusalén y de ahí se fue expandiendo. El siguiente mensaje se fue a Samaria, luego se fue a la casa de Cornelio. Y nosotros miramos que el mensaje se fue expandiendo y nosotros miramos que en cada mensaje que se predicó, el Espíritu Santo estaba llenando y usando aquella vasija que él estaba usando para predicar el mensaje. Aquí en este relato que le he estado leyendo es el comienzo de la iglesia que hasta hoy día sigue esa iglesia en pie, y aquí podemos mirar el nacimiento de la iglesia, cómo es que la iglesia comenzó, cómo es que la iglesia nació. La iglesia nació en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo y fue bautizada
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia comenzó siendo bautizada con el Espíritu Santo y siendo bautizada siendo y el nombre de nuestro Señor Jesucristo siendo puesto sobre todos aquellos que recibieron el mensaje y fueron bautizados y comenzaron a caminar y llevando el nombre de aquel que les estaba haciendo el llamado, de aquel que había muerto en la cruz del Calvario para introducirnos nuevamente, regresarnos nuevamente a la presencia del Padre. Aquí en este corto mensaje le he presentado estos pasajes y este mensaje se titula el Espíritu Santo y los apóstoles, porque aquí miramos que todo lo que ellos predicaron y enseñaron fue de parte del Espíritu Santo, y este mensaje no fue Pedro, no fueron los apóstoles, sino que fue el Espíritu Santo el que enseñó y predicó a través de ellos, porque ese mensaje nunca se había predicado en la tierra, sino que el Espíritu Santo fue la primera vez que lo predicó a través de los apóstoles. Esa palabra fue una palabra que descendió, así como en el monte Sinaí, Moisés subió al monte Sinaí para recibir todas las leyes y mandamientos que el Señor quería que transmitiera a todo el pueblo de Israel. Asimismo, también aquí miramos que todos aquellos 120 que estaban también recibieron el mensaje y ellos estaban en el aposento alto, que es tipo y figura del monte Sinaí también, donde ellos recibieron el mensaje también para comenzar a predicar. Y así como en el Antiguo Testamento, también el pueblo de Israel escuchó el estruendo que descendió Dios al monte Sinaí para comenzar a darles leyes y mandamientos de cómo ellos iban a comenzar a caminar y cómo ellos estaban siendo llamados para ser el pueblo escogido por Dios. Así también miramos que aquí en este mensaje también el Espíritu Santo descendió con un con un estruendo y comenzó a llenar a todos aquellos y les dio la palabra y les dio el mensaje que ellos tenían que transmitir a todo el pueblo, y todos los que recibieron ese mensaje se adherieron ese día a la iglesia naciente, y dice que fueron como 3,000 personas las que fueron adheridas a la iglesia naciente. Los primeros que fueron añadidos fueron los apóstoles, que estaban los 120 porque el Espíritu Santo descendió sobre ellos, pero de ahí el Espíritu Santo comenzó a expandir el mensaje y ha estado expandiendo ese mensaje hasta este día. Así es que en este día le he compartido este corto mensaje que se llama Los discípulos y el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que los dirigió y todo lo que ellos hablaron fue palabra que acababan de recibir del Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente, y le invito a reflexionar en esta palabra, porque este es un llamado para todos nosotros a caminar guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente. Le doy gracias por ser parte de este canal. Le doy gracias por estarnos apoyando por este medio. Le pido que se uno sea suscrito a este canal, suscríbase y apóyenos, que el único propósito es llevar ese mensaje que comenzó en el día de Pentecostés, así como lo comenzó con la venida del Espíritu Santo. Esa es la única intención, que todo lo que hablemos y digamos sea palabra del cielo y no palabra de hombre. Que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente, y le invito a suscribirse a este canal y apoyarnos con su like, y así ya que para que podamos nosotros llegar a más personas y a más hogares, como sucedió en el día de Pentecostés, que aquellas personas comenzaron a llevar ese mensaje a todo lugar, a toda tribu, lengua y nación. Que el Señor Jesús me le bendiga grandemente.